Bienvenidos a este primer seminario sobre sostenibilidad organizado por Interporc, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capablanca. Soy Cristina Marí del Departamento de Sostenibilidad de Interporc y es un placer estar aquí con todos vosotros y con el panel de expertos en sostenibilidad que tenemos el lujo de que nos acompañe hoy. Si surgen preguntas a lo largo de las presentaciones, por favor ponedlas en el chat y las plantearemos al final de la jornada en la mesa redonda. Y sin más, voy a dar paso a Alberto Ranz, director de Interporc, para que inaugure el webinario. Y deciros también que la sesión está siendo grabada. Alberto, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes a todos los que hoy estáis conectados con nosotros. Este evento que nos reúne hoy es el primero de varios que vamos a desarrollar en los próximos meses y con el objetivo de abordar en profundidad todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad en todas las fases de la producción de la carne de porcino de Capablanca. El objetivo es que todos los profesionales del sector conozcan las últimas tendencias, tecnologías que nos pueden ayudar a seguir mejorando la sostenibilidad de nuestro sector. Un tema en el que afortunadamente podemos presumir de haber logrado ya importantes avances. Porque no olvidemos, el sector porcino de Capablanca español tiene integrado en su ADN la triple sostenibilidad, como todos sabéis, económica, social y ambiental. Y eso nos lleva a trabajar en la convicción de que el futuro de nuestras granjas, de nuestros productos, de nuestras industrias, depende en gran medida de seguir implementando innovaciones que incrementen la sostenibilidad de todos los eslabones de la cadena. Ese ADN y esa convicción nos ha permitido ya dar respuestas adecuadas a muchas de las demandas de la sociedad y de los consumidores en materia de sostenibilidad. No es mi labor en esta introducción exponer los grandes logros que hemos conseguido, alcanzado, pero permitirme que como punto de partida en estos webinarios sí aporte tres datos que nos dan una panorámica de la situación actual. Por un lado, emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos decir que el sector porcino solo genera el 2,64% de las que se producen en España. En cuanto al tema de agua, un recurso limitado. En los últimos años se ha reducido un 40% el consumo de agua por kilo de carne producido y viendo también otro aspecto muy importante que ahora es de candente actualidad, la energía. Cada vez contamos con más granjas y más industrias que se autoabastecen en todo o en parte mediante energías renovables, ya sea térmica, solar o fotovoltaica, o que convierten sus purines en abono o energía en plantas de biogás o de cogeneración. Esa es nuestra realidad en estos momentos, una situación que sin duda es mucho más positiva que la imagen que algunos quieren dar de nuestro sector. Pero no nos conformamos. En Interporc buscamos la excelencia para el sector porcino de Capablanca en todas nuestras acciones. Eso nos lleva a trabajar sin descanso en retos como seguir mejorando aún más en sostenibilidad. Y con este espíritu nos hemos marcado un objetivo: alcanzar un impacto climático neutro en 2050 en consonancia con lo establecido en el Pacto Verde Europeo. En ese contexto hay que enmarcar la serie de webinarios que comenzamos hoy, en los que vamos a reunir a expertos en temáticas como innovación, tecnología, producción, legislación o tendencias de mercado. En concreto, hoy participarán con nosotros Manuel Lainez, director de Lainez Biotrends, que nos hablará sobre qué es y cómo se medirá la sostenibilidad en producción animal. Jesús Salas, de la Subdirección General de Producciones Ganaderos y Cinegéticas del MAPA, que abordará la legislación en sostenibilidad y la ordenación de la producción porcina, presente y futuro. Contaremos también con Gemma Montalvo, directora de I+D y proyectos de PicChan Pro, quien nos describirá las MTD en producción porcina. Y con Leonor Algarra, su directora general de medios de producción ganadera del MAPA, que nos hablará de control de la sostenibilidad en la producción porcina.
Es un panel, yo creo que de mucho nivel y que dará lugar a grandes preguntas y grandes debates después, como había dicho Cristina. Nuevamente os agradezco a todos vuestra presencia y os invito a seguir atentamente tanto este como el resto de webinarios de esta serie sobre sostenibilidad, que estoy seguro, como os comentaba al principio, que nos ayudarán a seguir mejorando. Y un tema, como conocéis, la sostenibilidad, que está sobre la mesa y estará el próximo año también ¿Sí? de una forma importante en todos los Sí, soy debates. yo. Muchas gracias a Hola, buenas. todos, gracias por asistir Sí, y sí. espero que... Muchas gracias, Alberto. ¿Se han perdido tus últimas palabras? Bueno, No nada más agradecer a todos vuestra presencia en este webinario y que estas jornadas sean provechosas y enriquezcan vuestros conocimientos en este tema tan importante como es la sostenibilidad. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación y por ponernos en contexto. Y sin más, doy paso a Manuel Lainez, director de Lainez Biotrends. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Interpol por la posibilidad de comentar algunas ideas sobre sostenibilidad que son bien conocidas, pero que yo creo que es importante a lo mejor pues remarcarlas un poco. Voy a compartir una presentación. Espero que vaya bien. Si no va, pues sí que os rogaría que me lo dijerais. La estamos viendo perfectamente en pantalla completa, Manuel. Muchas gracias. La verdad es que no sé por qué he empezado por donde no debía. Vale, venga, ya estoy aquí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como decía, la idea es comentar algunas cuestiones relacionadas con qué es la sostenibilidad, que yo creo que todos lo conocemos, con esa triple vertiente. Luego, ver cómo ha ido evolucionando el concepto de sostenibilidad ligado a la legislación, cómo se está midiendo en este momento la sostenibilidad, cómo lo miden las administraciones a nivel global, cómo se mide a nivel de granja, y luego pues quizá ir un poco hacia donde parece que la Unión Europea nos está llevando en los temas de sostenibilidad y de medición de la sostenibilidad en la actividad porcina en concreto. Entonces, bueno, pues hablar de la sostenibilidad, yo creo que antes de empezar, pues, la producción de alimentos, la producción ganadera, como cualquier actividad humana, al final requiere de unos recursos y en su proceso productivo genera unos impactos. Entonces, normalmente siempre nos hemos centrado en la parte de la producción, en esos recursos, en ser eficientes, muy eficientes en el uso de esos recursos, ya sea energía, nutrientes, agua, suelo incluso, y a lo mejor la legislación nos ha ido marcando los impactos y la necesidad de abordar y de reducir esos impactos. Y en esas dos vertientes es donde se mueve la sostenibilidad, porque al final el concepto ya es un poquito antiguo, ¿no? Que al final la sostenibilidad pues es utilizar los recursos de una manera en este momento que den la garantía o la seguridad de que las futuras generaciones puedan hacer uso de esos mismos recursos tal y como los estamos utilizando nosotros. Y en la sostenibilidad, además de este concepto quizá más ambiental, que se centra pues, en lo que iremos viendo, ¿no? Gases de efecto invernadero, suelo, agua, aire, biodiversidad, sanidad y bienestar animal, pues además de eso hay otros aspectos importantes que ya los comentaba Alberto en su presentación. El primero es que necesitamos a los alimentos para dar de comer a la población creciente y además necesitamos que todo el entorno de la producción de alimentos, y en nuestro caso de la producción porcina, pues las personas que viven en ese entorno y que viven en el medio rural tengan un adecuado nivel de vida y satisfagan sus necesidades, y para eso evidentemente es necesario una sostenibilidad económica. Por tanto, esos son los pilares básicos sobre los que se sustenta la sostenibilidad. Y dicho esto, ¿cómo se ha ido midiendo la sostenibilidad a lo largo del tiempo? Pues yo creo que la sostenibilidad, desde el punto de vista de la producción, se ha ido marcando por la legislación. Entonces ya en la primera fase, en la
la que se empezó a hablar de la legislación, ya estamos hablando del siglo pasado, y el Real Decreto del año 2000, ahí se empezó a hablar primero de los purines. Ese era el tema preocupante para la producción y para el conjunto del sector, con las balsas, con la aplicación del purín, con las condiciones de disponer de un plan de producción y gestión de estiércol, con superficie agrícola suficiente, con zonas vulnerables, zonas no vulnerables. Es decir, hasta ese momento, hasta la primera parte de este siglo, los primeros años, lo que preocupaba eran los purines. No voy a entrar demasiado en la legislación porque luego Javier pues, entrará con más profundidad, pero quizá tener un poco la perspectiva, ¿no? En el 2016 entró en vigor la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y esa ley incorporó al sector porcino dentro, y había habido alguna norma previa, pero bueno, ahí sería quizá un momento clave decir, además de los purines, empiezan a surgir la necesidad de informar a la administración sobre cómo protejamos el suelo, cómo garantizamos las emisiones, qué emisiones tenemos de metano, de óxido nitroso, de amoníaco, cómo gestionamos los residuos, no solo los purines, sino todo tipo de residuos. Aparece ya una lista de mejores técnicas disponibles, que luego comentará Gemma. Es decir, en esta fase damos un paso más allá y empezamos a incorporar otras cuestiones que van más allá de los purines. Esta ampliación del concepto de sostenibilidad a la producción porcina pues se ve refrendada de nuevo en el 2018 como un Real Decreto de Contaminación Atmosférica y un Programa Nacional de Control de esa contaminación. Si vamos un poco más adelante, al 2020, vemos el Plan Integrado de Energía y Clima, que vuelve a hablar de lo mismo, en este caso amoníaco, metano, óxido nitroso. O sea, son los nuevos conceptos que van surgiendo, y ya quizá todo eso se concreta en lo que luego nos contarán, que es la quinta fase en la que estamos en este momento, con la aplicación de un Real Decreto, el 306 de 2020, donde se establecen las normas básicas de ordenación de la producción, y que se nos comentará luego. Y si damos un paso siguiente y vemos hacia dónde vamos, pues hemos de fijarnos en dónde nos está llevando el Green Deal. El Green Deal, por una parte, tiene la estrategia de la granja a la mesa, en la que, bueno, donde nos centran fundamentalmente en la reducción de la pérdida de nitrógeno y de fósforo. No quiero a Cuenca. Parece que tenemos a alguien que está con el micrófono abierto y hablando. Sí. Bueno, pues decía el Green Deal, la estrategia de la granja a la mesa, que nos mete en la senda del control de las pérdidas de nitrógeno y de fósforo, los temas importantes, y además también en la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero. Por favor, ahora. Vale. Rubén, creo que tienes el micrófono abierto, si lo puedes cerrar. Ya lo ha cerrado, Perfecto, gracias, Alberto. Bueno, pues como decía, nos lleva por la senda de la reducción de gases de efecto invernadero, con dos actuaciones. Una, limitando las importaciones de soja, especialmente de los países en los que hay deforestación, y hay una propuesta de reglamento por ahí, con la reducción de las emisiones en granja, con la obligación de ir ampliando o mitigando los efectos sobre el cambio climático, con unos compromisos para la industria alimentaria, en la que lo que pretenden es que de forma autónoma, de forma voluntaria, las empresas decidan poner en marcha sistemas para reducir sus huellas ambientales. Y luego un elemento importante, que creo que es quizá lo que nos puede hacer cambiar un poco la visión, es la incorporación de etiquetas de sostenibilidad en todos los alimentos. Luego entraremos un poquito más en ese ámbito. Luego dentro del Green Deal hay otra estrategia, que es la de la contaminación, la ambición de la contaminación cero, que afecta a la calidad de agua y suelo, al agua y del aire, el suelo, y hay un aspecto importante que es la Directiva de Emisiones Industriales,
que se modifica, y esa modificación o esa propuesta de modificación que está en este momento en marcha también afecta al sector porcino, pasando de lo que sería la autorización ambiental integrada, aquellas explotaciones que ahora mismo tienen más de 300 UGMs, pasaría a un nivel más bajo a las de 200 UGMs. Luego hay algunos otros objetivos que afectan indirectamente, pues el objetivo 55 o la estrategia del metano o la estrategia de reducción de contaminación de aguas subterráneas. En este es el contexto hacia donde vamos. Entonces, bueno, pues cómo hemos estado midiendo la sostenibilidad hasta ahora. Primero vamos a ver la perspectiva de las administraciones muy rápidamente. Hay un sistema de presentación de inventarios asociado, en un caso, los inventarios de gases de efecto invernadero, asociado a las obligaciones que España tiene dentro de los acuerdos de país y algún reglamento que le obliga a la Unión Europea, y luego el de los contaminantes atmosféricos, que viene derivado también de una obligatoriedad a nivel de la Unión Europea de reducir determinados contaminantes atmosféricos. Y esto, pues, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en que todos los años, y lo hacía referencia también Alberto al principio, el Ministerio en este momento de Transición Ecológica pues evalúa cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero, que sería este caso, y ahí se incluyen una serie de datos de emisiones procedentes de la fermentación entérica, emisiones procedentes del manejo de los estiércoles y purines, y todo eso se refleja en unos cuadros que se pueden ver en la página web del Ministerio de Transición Ecológica. Y lo mismo pasa con otro contaminante atmosférico que también es importante y nos afecta, que es el del amoníaco. También hay declaraciones de otros contaminantes, pero se incluye el de amoníaco, y ahí vemos un poco cómo va evolucionando. Y en este caso, ¿qué es lo que se mira? Pues fundamentalmente la gestión de los estiércoles. Y ahí, pues cada día es un contaminante que tiene más peso y más importancia en cuanto al mantenimiento de esas sostenibilidades de la administración. ¿Cómo hace los cálculos la administración? Pues fundamentalmente tirando de las bases zootécnicas y sacando datos, extrapolando datos. ¿Y qué ha ocurrido con estos dos contaminantes importantes en los últimos años? Pues aquí lo vemos, ¿no? Las emisiones de CO2 y las emisiones de amoníaco. En las emisiones de CO2, si vemos la base del 90, que es la que siempre se considera, pues hemos pasado en España, en global, ¿no? Y en concreto en el sector porcino, de 5.657.000 toneladas de CO2 equivalente a 6,53. Al final, el total de las emisiones calculadas y declaradas por España del 20, o sea, desde 1990 a 2020 han incrementado un 115%. Y las emisiones por cabeza, la línea que comentaba Alberto, pues han pasado de ser de 0,35 toneladas por cabeza hasta 0,20 toneladas por cabeza en 2020. ¿Eso qué significa? Pues que las emisiones totales en el porcino de gases de efecto invernadero se han incrementado, pero las emisiones por cabeza, la eficiencia con la que estamos utilizando la energía, que eso es lo que mide la huella de carbono o las emisiones de CO2, se han reducido en un 42%, es decir, estamos al 58% de emisiones de kilos de CO2 por cabeza y año en el sector porcino. Si nos vamos al amoníaco, pues nos ocurre algo parecido. Los datos del 90 eran 60.000 toneladas, hemos pasado a 77.000, 116% con respecto a lo que teníamos antes, pero por cabeza hemos reducido un 51%. Estas son las unidades de porcino que, de acuerdo con las fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, se están utilizando. Es decir, en ese periodo, en el 90 al 2020, las unidades que se consideran en los censos se han incrementado un 196%. Y detrás de eso, ¿qué hay? Pues bueno, hace falta explicarlo mucho, ¿no? Lo que hay es una mejora importante de la productividad y además una mejora en la eficiencia de la utilización de los piensos. Se han reducido los niveles de proteína bruta porque se han incorporado aminoácidos sintéticos, se han adaptado las dietas a las necesidades de los animales y se está avanzando poco a poco en la alimentación de precisión, especialmente en cebaderos, incluso también en algunas explotaciones de reproductoras. Bueno, esa es la situación. ¿Cómo se
mide la sostenibilidad en las granjas? Pues lo que se ha hecho hasta ahora básicamente es medir, aplicar herramientas cualitativas. Tú cumples o no cumples la norma. Esa era la medición de la sostenibilidad. Y en los últimos años han empezado algunas empresas y en algunas explotaciones se ha empezado a aplicar y a calcular específicamente datos numéricos, ¿no? La huella de carbono o la huella hídrica. Y ahí en esa fase es en la que estamos ahora. Por una parte, cumplimiento de normas y por otra parte, medición cualitativa para ver el rango de mejora. Y en la cuantificación, en la valoración cuantitativa, pues lo que se considera es pues, una suma de todos estos gases de efecto invernadero asociados a la producción de porcino, CO2, metano y nitroso. Esos se consideran todos ellos y se consideran fundamentalmente en un ámbito, en el ámbito de la producción. Solo se centran, perdón, así como en la perspectiva que teníamos antes de los inventarios, se centraban solo en la producción. Cuando tú tienes que medir los gases que se generan, tienes que tener en cuenta a la hora de calcular la huella ambiental toda la cadena de valor, no solo a la producción, sino todo lo que ocurre en la cadena de valor. ¿Eso qué significa? Pues significa que en un proceso de producción de carne de porcino, cuando tú miras la huella ambiental o la huella de carbono, no solo te fijas en la granja, empiezas a fijarte en toda la producción de insumos, todos los fertilizantes, todos los fitosanitarios o toda la maquinaria que se ha utilizado para producir los cereales o los suplementos o los concentrados proteicos o lo que sea. Todo eso va a ir hacia las fábricas de pienso y también todo ese transporte se va a tener en consideración. Hay un aspecto importante que se considera que es la soja y es, ¿por qué? Pues porque la soja en un porcentaje determinado procede de países en los que hay riesgo de deforestación y en esos países la soja de sus orígenes hay que aplicarle un suplemento extra de impacto de huella de carbono. ¿Por qué? Porque se tiene que contabilizar la superficie forestal que se ha deforestado para cultivar la soja. Entonces, todo eso se tiene en cuenta también toda la energía, el transporte, la fabricación de piensos, lo que ocurre dentro de la granja, en las instalaciones, en las fosas de purines y en las balsas de purín. Cuando hablamos de huella de carbono no consideramos la aplicación del purín, eso se entiende que se le aplica a la producción agrícola sobre la cual se van a utilizar esos purines como fertilizante. Hay que considerar también lo que ocurre en el matadero y en las salas de despiece y en la industria de transformación. Todo eso es lo que mide la huella de carbono de un kilo de carne de porcino. Y si nos vamos a ver el peso que tiene cada uno de estos valores, así una media general a nivel mundial, no español, pues no tenemos demasiados datos, pues lo que vemos es que el 21% del peso de esa huella de carbono se lo lleva la soja, que hablábamos antes, las materias primas se llevan el 40%, lo que ocurre en la granja el 23% y luego quedan los procesados, transportes, envasados y distribución, que como veis es un porcentaje menos importante del conjunto de la huella de carbono de un kilo de carne. Y estos son datos que podemos tomar de varios sitios y hay datos, tenemos datos españoles, se hizo un estudio en 2017 en el que nos decía cuál era la huella de carbono aplicada en un conjunto de explotaciones en Cataluña. La huella de carbono era de 4,96 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilo de canal. Era una huella relativamente baja dentro de las medias mundial o de las medias que habían encontrado otras revisiones bibliográficas. Estaba por encima de una específica que había de un grupo de irlandeses, pero bueno, estamos por niveles bajos. Lo que pasa es que podríamos contar igual la huella hídrica y estaríamos hablando del mismo proceso para el cargo, quizá incluso con un poquito más de complicación añadida, pero por ver un poco la globalidad, vamos a ver que cuando hablamos de impacto ambiental, veíamos al principio, no solo hablamos de cambio climático, hablamos de agua, hablamos también de nitrógeno, hablamos del fósforo, hablamos de muchas categorías ambientales que se ven impactadas por el hecho de la producción. Y hay una recomendación que se publicó el último día del año pasado, es una recomendación de 15 de diciembre de la Unión Europea que dice cómo medir la huella ambiental de distintos productos. Y ahí
se reflejan todas estas categorías ambientales que se ven aquí, ¿no? Pues desde el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana, toxicidad, en fin, hay muchas, y si nos centramos en la segunda columna, pues vemos ahí la acidificación que se produce como consecuencia del proceso productivo, la eutrofización terrestre, que está asociada con la eficiencia del uso de nitrógeno, la eutrofización en el agua dulce, que está asociada con la eficiencia de la utilización del fósforo, la eutrofización marina, otra vez mete el nitrógeno, y así sucesivamente vemos un montón de uso de la tierra, hectáreas necesarias para producir 1 kilo de carne de porcino, litros de agua necesarios para producir 1 kilo, en fin, hay un montón de categorías, 16 categorías ambientales son los que recomienda la Unión Europea para medir la sostenibilidad de un producto, para medir esa combinación que veíamos antes de recursos utilizados más impactos generados. Y cuando estamos mirando todo esto sería un ejemplo de otra producción más de rumiantes, pero me da lo mismo. En el fondo, si tú quieres medir la sostenibilidad de una granja, de un proceso productivo para saber el impacto que tiene 1 kilo en cada una de esas categorías ambientales, tienes que medir todo lo que entra y medir todo lo que sale, y en todas las eslabones del proceso productivo. Y cuando hacemos esto, en lo que estamos haciendo realmente es analizar el ciclo de vida de un producto. Hay una normativa específica que regula cómo hacer ese análisis del ciclo de vida, pero el mensaje más importante es que cogemos no solo lo que ocurre en la producción, en la granja, sino todo lo que ocurre en la cadena de valor, desde que se producen las materias primas para la alimentación hasta que el producto llega hasta las mesas de los consumidores. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando medamos la sostenibilidad de la granja para todas esas categorías ambientales, pues hay que tener en cuenta todos los eslabones de la cadena de valor, todo lo que ocurre para la producción de las materias primas para la alimentación, todo lo que ocurre dentro de la granja, cómo se maneja la energía, los alimentos, etcétera, todo lo que ocurre con la gestión de los estiércoles y luego todo lo que ocurre a nivel de procesado primario, pues fundamentalmente mataderos y salas de despiece. Y eso nos puede llevar a un dato como el que os comentaba antes que teníamos de análisis de ciclo de vida disponible en España. Es el único que tenemos global, afecta, como os decía, a Cataluña, se hizo sobre el 2015 y se publicó en el 2017. Y ahí veis los datos que se apuntaban de impacto de cambio climático, de predicción de la capa de ozono, acidificación, etc. Esos serían los datos globales del análisis de ciclo de vida del porcino. ¿Y hacia dónde vamos en el futuro? Bueno, pues hasta ahora lo que estábamos viendo es que tenemos las huellas ambientales, pero hacia donde nos quiere llevar la Unión Europea es hacia una etiqueta ambiental en donde en un único documento se integre toda la información de sostenibilidad. Ese es un poco el camino hacia donde quiere ir la Unión Europea. Y hay en este momento en discusión, derivado de la estrategia de la granja a la mesa, lo que se llama la iniciativa marco del sistema alimentario sostenible, que en abril sacó una consulta pública en donde daba distintas opciones para que se dijese lo que opinaba cada uno. Interpol opinó con respecto a esto y en definitiva luego después de esto ha venido un análisis posterior en el que a los representantes españoles en distintas organizaciones, distintos órganos de representación comunitaria, les han dicho que empiezan los procesos de consulta para llevar a cabo esta normativa, que quieren que esté en vigor a aprobarse a finales del 2023, y en la que un elemento importante es el etiquetado de sostenibilidad que se concreta en la aplicación de un sistema de análisis de ciclo de vida y un análisis de la huella ambiental del producto que sintetiza o quiere sintetizar en una etiqueta cuál es el nivel de sostenibilidad. Y hasta aquí era lo que yo quería presentar. No sé si me he pasado un poquito. En cualquier caso, pues muchas gracias. Si hay cualquier comentario, pues luego al final lo hablamos. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Tu presentación ha sido excelente para situarnos, ver el marco general, la evolución que hemos tenido y en qué consiste la medición, y yo creo que perfecta para introducir esta serie de webinarios de sostenibilidad.
Y pasaríamos ahora a la ponencia de Jesús Salas, de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, que, como nos ha dicho Alberto, hablará de la legislación en sostenibilidad y la ordenación de la producción porcina presente y futuro. Jesús, un placer tenerte aquí cuando quieras. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Vamos a ver si funciona bien el compartir pantalla, porque ahora no me aparecen las dos, pero bueno, vamos a ver. ¿Se está cargando? Sí, la estamos viendo, pero no en presentación completa. ¿Ahora? Ahora tampoco. Vale. Vemos la diapositiva principal y la siguiente. A ver si me sale otra vez la opción. Ahora me sale la opción de 2. Vamos a ver. Ahora sí, perfecto. Ahora Cuando sí, quieras, muchas gracias. Vale, pues nada, pues muchas gracias en primer lugar a Interporc por haber organizado esta jornada tan interesante. Ahora mismo yo diría que el tema de moda en el sector, desde luego. Entonces, el agradecimiento en primer lugar es por organizar la jornada y en segundo lugar por invitarme a participar en ella. Bueno, la ponencia, bueno, es muy complicado, como le ha pasado a Manuel, resumir estos temas en tan poco tiempo. Intentaremos ceñirnos a los 15 minutos y necesariamente tendrá que ser una pequeña pincelada. La he estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, una introducción muy general sobre el impacto del sector porcino en el medio ambiente y la normativa ambiental. En buena medida ya ha tocado estos puntos también Manuel en la ponencia anterior. Después nos centraremos más en el Real Decreto de Ordenación, que es el que se ciñe más a mi ámbito competencial y que todavía, aunque ya lleva 2 años de publicación, pues sigue siendo bastante novedoso y va entrando en vigor paulatinamente. Después veremos un poco el futuro de la legislación ambiental, que de alguna manera también se ha abordado un poquito en la presentación anterior, y unas conclusiones generales, ¿no?, para invitar al debate posterior. A modo de introducción, bueno, como también se comentaba antes, la producción porcina, en realidad, como cualquier actividad económica, pues tiene un impacto ambiental que debemos minimizar. En el caso del porcino, aunque pueda haber más impactos, quizá lo más relevante es el tema de los nitratos por la potencial contaminación de aguas superficiales y profundas. Y por otro lado, las emisiones de amoníaco a la atmósfera, ¿no?, en las que, como veremos luego, además, el sector agrario en general y en particular el porcino tienen bastante responsabilidad, a diferencia, por ejemplo, de otras emisiones como las de gases de efecto invernadero, donde la responsabilidad del sector porcino es muy pequeña, ¿no? Además de este impacto, si añadimos los compromisos internacionales y nacionales que ha adoptado el Estado español en distintos foros, como puede ser la Unión Europea, o también en el marco de las Naciones Unidas, como el Convenio de Ginebra, etcétera. Si añadimos además que el sector porcino es un sector en crecimiento y ponemos un gráfico del incremento de la producción en los últimos 20 años, superior a un 60% en toneladas y más de un 75% por el número de animales sacrificados, y si tenemos en cuenta además que cada vez hay una mayor concienciación y demanda social por la protección ambiental, esto justifica que el sector porcino tenga una normativa ambiental, ¿no? Normativa ambiental de la que ha ido hablando, además Manuel lo ha presentado bien, porque lo ha presentado de manera diferente, pero se complementa mucho con esta diapositiva, porque lo ha ido mostrando en distintas fases en el tiempo, y aquí lo que hago es estructurar un poco en los grandes bloques normativos que hay que afectan al sector porcino desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sobrevolando un poco a todo, tenemos los grandes compromisos internacionales y los grandes planes nacionales. Compromisos internacionales, ya lo hemos mencionado, la propia normativa europea, el formar parte de la Unión Europea, y también algunos acuerdos en el marco de las Naciones Unidas, que se articulan en España a través de 2 grandes planes, como es el Plan Nacional de la Contaminación Atmosférica y el Plan Nacional de Energía y Clima, ¿no? Estos compromisos y estos grandes planes se traducen en una serie de normas que se pueden repartir en una serie de bloques. Este reparto es casi más académico, porque en realidad todas las normas están muy interrelacionadas y no he querido tampoco llenar todo de flechas. Y además habría también algunos requisitos en otras normas, como puede ser el régimen de actividades clasificadas o las licencias de actividad que tienen la mayoría de actividades ganaderas. Pero en grandes rasgos tenemos, por un lado, la evaluación ambiental, la ley de evaluación ambiental que se aplica al sector porcino a partir de un umbral, de las explotaciones de un umbral. La normativa de emisiones industriales, que es la normativa de prevención y control integral de la contaminación. Ambas en España, en realidad, se integran en un único proceso administrativo a través de la autorización ambiental integrada, que supongo que todos conocerán.
El siguiente bloque normativo, que también se ha mencionado en la charla anterior, es el de techos de emisiones, que también establece medidas, en este caso muy generales, para reducir las emisiones de gases contaminantes. Ya hemos dicho que además en el caso del sector porcino el más importante iba a ser el amoníaco. Por otra parte tenemos la normativa sobre contaminación de nitratos en suelo y agua. Y el último bloque normativo en el que más me voy a centrar es en el de la ordenación de las granjas porcinas, ¿no? El Real Decreto 306 del año. Pues bien, si hay tanta normativa ambiental, la siguiente pregunta es ¿por qué es necesario, o por qué ha sido necesario que la normativa de ordenación, la más reciente, la del año 2020, haya recogido además aspectos medioambientales, ¿no? En parte ya lo hemos visto también. Aquí tenemos un gráfico que para mí es el más gráfico, y valga la redundancia, de la Directiva de Emisiones Industriales. Ahí tenemos los distintos contaminantes y dónde se ubicaría el techo, que es la línea roja punteada. Pues si se fijan, el único gas en el que estamos superando los límites de emisión que establece la Unión Europea es el amoníaco. Y como decíamos, pues el amoníaco, las fuentes de emisión son fundamentalmente agrarias. De todas las emisiones de amoníaco, aproximadamente un 42-44% proceden de la ganadería y del total un 16% del porcino, aproximadamente, ¿no? Ese sería el primer motivo por el que en la ordenación de granjas porcinas se ha tenido que legislar un poquito más de lo que ya establecían las normativas generales horizontales, ¿no? Y por otra parte, como decíamos también antes, pues se trata de un sector en crecimiento y con un número de explotaciones además muy grande. En este gráfico están incluidas también explotaciones de autoconsumo, pero tendríamos del orden de unas 40.000 explotaciones comerciales en España, que no son pocas. Todo esto motivó que el Real Decreto 306 del año 2020 incluyese requisitos medioambientales. Por un lado, en materia de gestión de estiércoles, requisitos que ya estaban en gran medida recogidos en la ordenación anterior del año 2000. La gran novedad en materia medioambiental, que veremos después, son los requisitos en materia de reducción de emisiones, además de requisitos en otros apartados, en otra parte del articulado de la norma, como puede ser en formación, el sistema integral de gestión de explotaciones, que es todo el procedimiento documentado de funcionamiento de una granja, donde también tiene que haber un plan específico medioambiental, los requisitos de distancias, de tamaño máximo, de ampliaciones, que también tienen todos un importante componente medioambiental, ¿no? La norma tiene un componente medioambiental bastante mayor que la anterior, pero además requisitos concretos mucho más detallados, como especialmente en materia de reducción de emisiones, ¿no? Yendo ya a los requisitos ambientales que establece este Real Decreto de manera un poquito más detallada, en la parte de gestión de estiércoles, en realidad, que establece el artículo 9 de este Real Decreto, en realidad no hay grandísimas novedades con respecto a lo que ya establecía el 324 del año 2000. Por un lado tenemos los requisitos que tienen que cumplir las balsas de estiércoles, que en buena medida, como decía, ya están en vigor desde hace más de 20 años. Quizá la novedad más interesante en este sentido es que todas las balsas nuevas o la modificación del tamaño o estructura de balsas existentes pues tendrán que ir cubiertas con una técnica que permita una reducción del 80% de las emisiones de amoníaco, ¿no? Por otra parte, el plan de gestión y producción de estiércoles, que ya existía también en la normativa anterior, pues ahora tendrá que integrarse en ese procedimiento documentado que mencionaba anteriormente, que se conoce con las siglas de SIEG, ¿no? También la norma permite la posibilidad o da un poquito más de validez o de rigor, digamos, de seguridad normativa en el fondo, a que se pueda manipular en las propias explotaciones el estiércol, siempre que no implique mezcla de estiércoles de distintas granjas, y eso es precisamente para que se puedan aplicar técnicas de reducción de emisiones de las que hablarán en la siguiente ponencia, ¿no? Y en cuanto a los destinos, aquí no hay grandes novedades, fundamentalmente dos: la valorización agronómica, el destino fundamental de los estiércoles en España, y por otro lado la posibilidad de entregar a un operador o gestionar conforme a la normativa de subproductos. En cuanto a la valorización agronómica, los criterios que establece el Real Decreto pues prácticamente son análogos, por no decir idénticos, a los del 324. Sí es verdad que el contenido en nitrógeno del estiércol, que anteriormente venía establecido en una tabla que se había quedado un poco obsoleta y que no gustaba prácticamente a nadie, pues ahora se pueden calcular ese contenido en nitrógeno a través de las bases zootécnicas, los cálculos que ha establecido el Ministerio y que se pueden consultar en la web y que forman parte de las tripas de la base de datos de Ecogan, de la que se hablará después. Pero también se permite que ese contenido en nitrógeno del estiércol, la autoridad competente de la comunidad autónoma utilice otra herramienta al margen de estas bases zootécnicas o incluso instrumentos de medición directa o indirecta. Es decir, hay un enfoque mucho más abierto al que teníamos anteriormente. Estos requisitos, lógicamente, se aplican a explotaciones existentes también y no solo a las nuevas. En todo caso, en materia medioambiental,
La gran novedad del Real Decreto son los requisitos en materia de reducción de emisiones en la explotación, en base al principio de proporcionalidad, con requisitos claramente diferenciados entre los que tienen que cumplir las granjas nuevas y las granjas existentes. En ambos casos, todas tienen que cumplir con alimentación multifase, es decir, tener una estrategia nutricional y una formulación de piensos que permita reducir el contenido de proteína bruta de la alimentación, administrando además una alimentación en función de los diferentes requisitos nutricionales. Esto es algo que está plenamente extendido, diría yo, en todo el sector. Las granjas nuevas, a partir de la entrada en vigor de la norma, es decir, de febrero de 2020, pues tienen que cumplir con MTDs que reduzcan las emisiones en un 60% en alojamiento y un 80% en el almacenamiento del estiércol. Y sin embargo, las explotaciones existentes, pues aquí en base al mismo principio de proporcionalidad, solo tendrán que cumplir requisitos en materia de reducción de emisiones aquellas que tienen más de 120 UGM y requisitos que todavía no han entrado en vigor. Entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año que viene. Estas explotaciones que tendrán que cumplir en materia de reducción de emisiones, pues todas tendrán que tener un vaciado frecuente una vez al mes de los fosos de las naves y después podrán elegir entre las siguientes MTDs. O realizar un vaciado frecuente 2 veces en semana, o alguna técnica en almacenamiento que permita reducir un 40% las emisiones de amoníaco, como puede ser la costra natural o la utilización de materiales ligeros flotantes, por ejemplo, o alguna otra MTD que le permita una reducción equivalente a las anteriores, o incluso el Real Decreto, que sería en realidad la cuarta posibilidad, permite reducir la capacidad máxima autorizada de la granja, si no se quiere o no se puede aplicar ninguna técnica de reducción, ¿no? Estos requisitos de reducción de emisiones en realidad se articulan o se pueden cumplir gracias a la creación del Registro General de MTDs en explotación, que se basa en primer lugar en una obligación, y es que el titular tiene que comunicar a la autoridad competente de las comunidades autónomas las MTDs aplicadas el año anterior. Esa obligación ha entrado en vigor este año, como bien conocerán, y siempre que haya cambios tendrá que volver a notificar las MTDs antes del 1 de marzo de cada año. Si no hay cambios, con la notificación inicial sería suficiente. Como decía, todos estos requisitos se articulan a través del Registro General de MTDs, donde se van a registrar tanto las MTDs de cada explotación como las MTDs de forma agregada del conjunto del sector. Esto, aparte de posibles utilidades futuras de las que hablarán en la siguiente charla, pues la principal utilidad es que se permite realizar informes anuales de evolución de emisiones en el sector y ver realmente cuál es la foto de emisiones, cómo estamos emitiendo en España, ¿no? No entraré tampoco en muchos detalles más para no extenderme sobre este registro, pero como bien saben, prácticamente todas las comunidades autónomas, pues esto se ha articulado a través de una base de datos que se conoce con el nombre de COMAN. Otro tema muy importante medioambiental que no quería olvidar y que en realidad refleja la importancia de los requisitos medioambientales y además de que seamos capaces de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones es los mecanismos de salvaguardia que ha incluido el Real Decreto, en realidad en dos apartados de la norma. Por un lado, el artículo 10 establece un mecanismo de salvaguardia, digamos, a corto plazo. Y es que establece la posibilidad de que si en los primeros informes anuales de emisiones vemos que no estamos detectando grandes desviaciones frente a las sendas de desviación previstas y que tendríamos que tener ese cumplimiento de techos de amoníaco, pues a partir del 1 de enero de 2023, bueno, en realidad del año 2023, se podrían adoptar las dos técnicas establecidas, aquellas que eran o bien una o bien otra para las granjas de más de 120 UGM, pues se podrían adaptar las dos técnicas en las granjas y además se puede revisar esa dimensión media de las granjas de 120 UGM para la aplicación de medidas, ¿no? Ese, digamos, sería el primer mecanismo de salvaguardia y el segundo, más a medio plazo, lo establece la disposición final quinta, que establece que para garantizar la reducción de emisiones que establece la normativa de techos de emisiones comunitaria y el Real Decreto Nacional, la Mesa de Ordenación elaborará un informe anual de emisiones y si los informes de los años 2022, 2023 y 2024 evidencian un riesgo de desviación importante, pues la Mesa propondrá antes del 1 de junio de 2025 medidas adicionales que tendrían que entrar en vigor a finales de ese 2025. Es decir, las medidas de salvaguardia lo que vienen es apretar un poco más, es decir, estas son las medidas, pero ojo, tenemos que cumplir una serie de hitos y siempre está la posibilidad de ir endureciéndolas si no cumplimos los objetivos. Y hay la importancia de cumplir con las MTDs y también, sobre todo, registrarlas para ver lo que tenemos realmente a nivel de campo, ¿no? Por eso quería hacer precisamente una diapositiva de esto, porque no somos conscientes de la implicación que tiene y quería ponerlo aprovechando esta jornada aquí claramente.
Ya para terminar, sobre el futuro de la legislación del sector porcino en España, en el ámbito ambiental, la verdad es que ya algo también lo ha introducido Manuel. El futuro es muy difícil siempre de predecir, por no decir imposible, y más la verdad es que estos últimos años, en este mundo tan cambiante y con todo lo que está pasando, en realidad el futuro de la normativa ambiental, como no podía ser menos, va a estar absolutamente condicionado por la puesta en marcha y el desarrollo del Green Deal, ya lo mencionaba también Manuel, el Pacto Verde Europeo, esa, en realidad, de manera muy esquemática, esa estrategia de crecimiento de la Unión Europea para los próximos años, que en relación con el sector agroalimentario tiene dos grandes estrategias, digamos. La estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad para el año 2030 y especialmente la estrategia de la granja a la mesa, de la que habrán oído hablar, que pretende establecer un sistema alimentario más justo, más sostenible y respetuoso con el medio ambiente a partir del año 2030. De esta estrategia van a ir colgando todas las novedades legislativas de los próximos años, buena parte de ellas ya las ha mencionado también Manuel, pero se basan también en una serie de medidas y objetivos, algunos están en la diapositiva, que previsiblemente provocarán importantes cambios normativos. Algunos afectarán bastante al sector porcino, como la disminución de un 50% en la venta de antimicrobianos, por ejemplo, o la reducción del uso de pesticidas, de fertilizantes o de nutrientes, ¿no? Ojo, esto es importante, no se ha mencionado antes, pero yo creo que antes de que salga también en el debate, estas estrategias y estos planes, no olvidemos que son del año 2019, se han ido ampliando, desarrollando con estas propuestas normativas que vamos a ver ahora, pero no olvidemos que han sido también antes ni más ni menos que una pandemia y de una guerra, ¿no? En el ámbito medioambiental, esta estrategia de la granja a la mesa, hay más iniciativas, algunas las ha contado Manuel Naínez, pero tres propuestas que ya verdaderamente están sobre la mesa y que pueden tener bastante impacto sobre el sector porcino, pues son en primer lugar la nueva normativa de emisiones industriales, parcialmente lo ha contado también Manuel, y que lo que está sobre la mesa ahora mismo es un endurecimiento de los requisitos y de los umbrales del ámbito de aplicación de las granjas que entrarían en esta normativa. Ahora mismo, como bien saben, son 2.000 cerdos de cebo y 750 cerdas, y se prevé, por lo menos en los primeros borradores, una significativa revisión a la baja de esos umbrales, ¿no? Otro texto importante que está sobre la mesa dentro también de la estrategia de la granja a la mesa es el de la deforestación importada, que pretende controlar el movimiento y la trazabilidad de los productos que se han considerado como deforestadores, entre ellos algunos productos de origen animal en la primera propuesta, como la carne de vacuno, el vacuno, y sobre todo, que puede afectar más el porcino, materias primas para alimentación animal como la soja, ¿no? Y el tercer reglamento también que puede afectar mucho a la ganadería y también al porcino, quizá la más compleja porque afecta a toda la economía, es la normativa sobre taxonomía, que en realidad también de forma muy esquemática lo que pretende es establecer un sistema para todos los sectores económicos que permita clasificar las actividades y las inversiones en aquellas que se puedan clasificar como ecológicas y sostenibles desde el punto de vista ambiental y climático, y que puede condicionar luego pues, la petición de los proyectos de inversión, la petición de subvenciones, de préstamos, etc. Aquí la ganadería está metida también en algunos apartados que luego habrá que desarrollar específicamente a través de normas más concretas, ¿no? Esto sería un poco dentro de la estrategia europea y a nivel europeo. A nivel nacional, el futuro, ¿cómo puede ir desde el punto de vista ambiental? Pues en primer lugar, estamos todavía con la implantación y puesta en marcha del Real Decreto de Ordenación, es decir, ya se publicó hace 2 años, pero como he comentado anteriormente, los requisitos de reducción de emisiones ni siquiera han entrado en vigor todavía, con lo cual todavía tenemos que poner en marcha, digamos, este complejo Real Decreto en materia medioambiental para ver dónde estamos, ¿no? También hay que ir poniendo en marcha toda la normativa comunitaria que se va a ir desarrollando dentro de la estrategia de la granja a la mesa, pero todo muy condicionado a lo que pase con el sector, porque venimos de 10 años de crecimiento continuo. Eso ha obligado también, como decíamos, a ir estableciendo más medidas, pero esto puede cambiar, y de hecho las últimas encuestas de sacrificio de ganado, por ejemplo, por primera vez en 10 años parece que bajamos ligeramente en sacrificios, y esto no es una cuestión menor y puede ser interesante para ver en el futuro por dónde van las normativas y nuestras obligaciones en materia de emisiones. Y ya para concluir, bueno, entre los grandes retos que tiene el sector, los podemos agrupar entre retos sanitarios, ambientales y también de imagen y consumo, que es un problema no menor y que Interporc, por ejemplo, conoce bastante bien. Dentro del reto ambiental, bueno, pues hay 4 ejemplos, posiblemente los más importantes: cambio climático, consumo de agua, quizá los dos de abajo de mayor relevancia todavía en el sector porcino,
como el tema de la gestión de estiércoles y la contaminación por nitratos y las emisiones de amoníaco. Para todos estos retos, especialmente los ambientales, la normativa de ordenación, bueno, ha sido una respuesta parcial, es decir, una norma no puede valer para todo, pero sí es verdad que esos requisitos que hemos visto antes, como en materia de gestión de estiércoles, el SIGE, las medidas para reducción de emisiones, los requisitos de ubicación, etcétera, pueden ayudar a abordar ese reto medioambiental que hay por delante, ¿no? Una normativa de ordenación que en realidad tiene que contribuir un poco a lo que nosotros pensamos que es un poco la ganadería del siglo XXI, ¿no? Una ganadería basada en formación, de ahí que también incluya requisitos de formación, en información, de ahí que haya tantas obligaciones documentales nuevas, tiene que haber información, todo lo que se hace tiene que estar documentado, y el compromiso con los tres grandes pilares de la producción ganadera, que son el bienestar, la sanidad y el medio ambiente, ¿no? Y con esto ya terminaría. Espero no haberme pasado también mucho. Pues El cronómetro de aquí no demasiado. Muchísimas gracias, Jesús. Como bien dices, no es fácil concentrar tanta información en tan poco tiempo, así que muchísimas gracias por ayudarnos a navegar por la legislación, la que nos afecta, la que está en vigor y lo que podría venir. Y ahora pasamos a ver las mejores técnicas disponibles, y para ello contamos con una experta en el tema, Gemma Montalvo de PicChamp Pro. Gemma, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Interpol por organizar la jornada y por contar con PicChamp para contar el tema de mejores técnicas disponibles. Voy a tratar de compartir la pantalla. La estamos viendo, pero no en presentación completa, no en pantalla completa. Si quiere ponerse. Ahora sí, perfecto. Ahora sí se debería ver, ¿no? Sí, muy bien, pues yo voy a hablar un poco sobre las MTDs en producción porcina. Veréis que no me voy a poner a detallar cada una de las MTDs, porque ya todos hemos pasado por Ecogan y creo que lo conocemos bien, y quiero un poco situar de dónde venimos, por qué las MTDs y hacia dónde va a evolucionar ese tema. De todas formas, si luego alguien tiene alguna duda sobre alguna MTD en concreto, pues estaré encantada de solucionarla o tratar de hacerlo al menos. Bueno, ya ha hablado Manuel sobre lo que es la sostenibilidad, los tres pilares en los que se apoya la sostenibilidad. Siempre que se habla de sostenibilidad, todos llevamos la mente hacia la sostenibilidad ambiental, el medio ambiente, pero no solo es medio ambiente. Hay una dimensión económica, que es la creación de bienestar humano, una dimensión social y una dimensión medioambiental. Es, como comentaba Manuel, la triple vertiente de la sostenibilidad. ¿Y el sector porcino dónde está? Pues si hablamos de temas económicos, estos datos son de Interporc, así que no creo que haya diferencias con lo que ya habéis comentado. Pues somos estamos en la champion de la producción porcina. Somos el primer productor de porcino en censo, el primer exportador de carne en la Unión Europea y el tercer exportador de carne de cerdo a nivel mundial. Esto implica que el sector porcino aportó en 2019 casi el 42% de la producción final ganadera, el 16% de la producción final agraria, un valor de exportaciones de más de 6.000 millones de euros y uno de los sectores que más contribuyeron a la mejora de la balanza de pagos exterior de nuestro país. Y gracias a esto que se ha conseguido, pues que el sector ganadero sea el primer sector generador de empleo y de actividad económica y de riqueza en el medio rural. Es decir, es un sector vertebrador del territorio y es una palanca imprescindible para afrontar el reto demográfico y el problema de la despoblación rural en muchas regiones de la España vaciada. Por lo tanto, por méritos propios, el sector porcino es un sector estratégico para la sostenibilidad económica y para la sostenibilidad social en España. Esos dos pilares los tiene bien resueltos, y especialmente en las áreas rurales, que es donde se despliega
la mayor parte de su actividad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro reto en sostenibilidad? Pues el principal reto es seguir mejorando en la vertiente medioambiental. Hay que incorporar a nuestra sistemática de trabajo nuevos objetivos y estándares demandados en esta materia por la sociedad y por los consumidores. Ya se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero hay que seguir avanzando porque la sociedad no lo está pidiendo. ¿Y dónde causamos impacto dentro del sector porcino? Pues ya se ha mencionado antes, consumimos recursos y generamos impactos. Ese es el impacto ambiental que tiene el sector porcino. Como comentado, llevamos años trabajando en la mejora ambiental. Se han logrado avances muy notables en la reducción de la huella ambiental de la producción porcina, pero todavía tenemos recorrido, todavía tenemos mejoras que hacer. Y sobre todo porque el nivel de exigencia y el compromiso que requiere la sociedad a los productores de alimentos cada vez es mayor. ¿Y eso en qué ha desembocado? Pues ya se ha explicado anteriormente, pues en normativas. La sociedad reclama cada vez más medidas, cada vez una producción más sostenible y las administraciones públicas responden con normativas. La que mayor impacto tuvo, sobre todo por la relación con las MTDs, fue la Directiva de Emisiones Industriales del año 2010. ¿Y cuáles eran sus objetivos, que en su momento fueron muy novedosos? Pues evitar, o cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados. Como ya se ha comentado, antes se miraba por un lado las emisiones al suelo, por otro lado al aire, por otro lado estaba todo como en normativas diferentes. Y con esta normativa lo que se pretendió fue aglutinar todas esas normas y que el control de la contaminación fuera de una manera integrada. Para alcanzar el mayor nivel posible de protección ambiental compatible con el mantenimiento competitivo, que esto es otro punto muy importante de la actividad productiva, y como os he dicho, tratando de aglutinar toda la normativa medioambiental en una sola ley. Esta normativa afectaba a grandes industrias, nucleares, térmicas, y en estas se incluyeron a las granjas de cerdos y aves de gran tamaño, como ya se ha comentado, de 750 cerdas en ciclo cerrado, y traduciéndolo de las 2.000 plazas, en el caso español serían 2.500 plazas de cebo. Esto, como ya ha comentado Manuel, está en revisión, van a bajar esos rangos, entonces es algo que como era de prever, pues va a ir cada vez de manera más estricta, afectando a cada vez más granjas. ¿Qué significa cumplir los objetivos? Pues considerar el medio ambiente como un todo. También se ha hablado aquí, cuando se habla de huella de carbono, pues en este caso es algo parecido, pero dentro de la granja. Hay que ver los impactos al agua, al aire y al suelo y valorar tanto los impactos como los consumos en todas y cada una de las fases del proceso productivo, desde cómo se alimentan los animales, cómo se alojan, cómo se almacenan sus estiércoles y sus porines, cómo se aplican al campo, teniendo en cuenta las particularidades de cada instalación. Según donde estén ubicadas, se tiene que ser más estrictos o menos estrictos con según qué emisiones, las particularidades de cada medio receptor, y todo ello integrado en un procedimiento administrativo que es la autorización ambiental integrada. La autorización ambiental integrada, como ya se ha comentado, es una figura administrativa que sustituyó y aglutinó al resto de licencias y permisos. Es un procedimiento integrado. Es preceptivo para todas las instalaciones afectadas y se debe renovar cada 8 años en las granjas. ¿Y qué se establece en la autorización ambiental integrada? Pues los valores límite de emisión de los principales contaminantes que no se debe sobrepasar, o las medidas técnicas que debemos aportar para lograrlo. Esto se establece así porque, como comentábamos, esta directiva se aplica en grandes industrias. Entonces, cuando una gran industria tiene una chimenea y se pueden medir fácilmente los valores de emisión y ponerles un límite.
En el caso de las granjas no es posible porque es una emisión difusa, no hay una chimenea donde se puedan medir las emisiones. Entonces, por eso la directiva contempla medidas que se deben aplicar para garantizar la protección del aire, del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles en cada momento, que sean técnica y económicamente viables. Esto era una de las novedades de la autorización ambiental integrada, que se sacó un listado de mejores técnicas disponibles para que los ganaderos, entre ese abanico de posibilidades, pudieran ir eligiendo las más adecuadas. ¿Qué se entiende por mejores técnicas disponibles? Pues se dice mejores porque tienen que ser las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto. Es decir, una técnica que se aporta como candidata a MTD, lo primero que hay que evaluar es si es medioambientalmente eficaz. Si no es medioambientalmente eficaz, pues se descarta como MTD. Y si es medioambientalmente eficaz, se ve si es económicamente viable. Es decir, no una técnica que ponga en peligro la viabilidad de la granja no debería ser considerada una mejor técnica disponible. Y además tiene que ser aplicable a escala real. No sirve un prototipo o un diseño que sea aplicado a nivel de prueba piloto. Tiene que demostrarse que se puede aplicar en granjas comerciales. Si todavía no es aplicable, se considera una MTD emergente, es decir, una MTD que puede funcionar, pero que tiene que demostrar aún que funciona a nivel comercial. Si cumple esos 3 requisitos, esa técnica se considera MTD. El proceso de aplicación, de selección de mejores técnicas disponibles se hace por un grupo de trabajo que se reúne en Sevilla. Nosotros formamos parte de ese grupo y se propone una serie de técnicas y con la información y la bibliografía disponible se decide cuáles son las mejores técnicas disponibles. Quedan todas recogidas, como os mostraré más adelante, en el documento de referencia sobre mejores técnicas disponibles, en este caso para el sector porcino y de avicultura. Una vez decididas qué técnicas se consideran MTD, según el artículo 14 de la Directiva de Emisiones Industriales, se incluyen en un apartado que son las conclusiones sobre las MTDs, que deben constituir la referencia para el establecimiento de las condiciones de permiso. Es decir, ese listado de MTD forma parte de la propia Directiva de Emisiones. Y la autoridad competente fijará valores límites de emisión que garanticen que en condiciones de funcionamiento normal las emisiones no superan unos niveles de emisión asociadas al uso de esas MTDs que están incorporando las granjas. ¿Dónde podemos encontrar el listado de MTDs? Bueno, pues ahora en Ecoganja, por supuesto, que ahí aparecen todas desglosadas en cada uno de los apartados de la aplicación, pero si queremos ir al origen, pues tenemos el documento de referencia europeo sobre mejores técnicas disponibles en la cría intensiva de cerdos y aves de corral, que es el documento que viene aquí la imagen. En una versión anterior de ese documento, el Ministerio adaptó la información que venía en ese documento, porque es verdad que viene de una manera un poco árida, y lo incluyó en una guía de mejores técnicas disponibles más fácil de interpretar y de entender. Además sacó un resumen de esa guía de mejores técnicas disponibles. También hizo, en todos estos años, desde que empezamos con la implantación de la Directiva de Emisiones Industriales hasta la última versión de BREF, se trabajó mucho en la evaluación de técnicas para que el Gobierno de España dispusiera de información propia y de contenido para poder promover las técnicas que eran más favorables para nuestro sector. Y el resumen de todas esas técnicas, de todos esos ensayos de evaluación, se recoge en el documento que se incluye ahí evaluación de técnicas de reducción de emisiones en ganadería. Ahí se resumen en forma de fichas todo el trabajo que se realizó. Y luego, como comentaba, en la propia Directiva de Emisiones
se recogen las conclusiones sobre las MTDs. Ya os he comentado que no voy a enumerar todas, hay creo que 30 MTDs en porcino, además se explican de una manera bastante amplia y no tenemos tiempo, y yo creo que ya después de todos estos años más o menos se conocen. Hay mejores técnicas disponibles, desde la localización de la granja, planes de gestión, ahorro de energía, ahorro de agua, técnicas para la reducción de olores, de polvo, la reducción de emisiones en alojamientos, almacenamientos, aplicación, gestión de purines. Viene muy detallado en el documento y ya tenemos un montón de bibliografía que la recoge. Entonces aquí simplemente os explico cómo se muestran estas MTDs. Cada MTD viene con un número. Está, por ejemplo, la MTD número 2. Explican cuál es el objetivo de esa MTD. En este caso es para prevenir o reducir el impacto ambiental y mejorar la productividad. Y te dice cuál de estas técnicas se tiene que aplicar. En este caso se deberán utilizar todas las técnicas siguientes. Es decir, todo lo que muestra esta MTD se tiene que aplicar. Y en otros casos pues te dice que se aplicará una combinación de esas técnicas, que se aplicará al menos una de ellas. Según el grado de exigencia de esas técnicas, pues la combinación puede ser una u otra. En este caso se muestra cada una de las técnicas y luego la aplicabilidad. Esto sobre todo es por el tema de costes, que desde el Grupo Español hicimos mucho hincapié en que se debía de tener en cuenta que había técnicas muy eficaces, pero cuyos costes en algunas condiciones podían poner en riesgo la rentabilidad de las granjas. Entonces, en algunos casos se ha puesto algún comentario en la columna de aplicabilidad. En este caso, por ejemplo, por la localización adecuada de la granja no es aplicable en granjas existentes. Pues así es como se van detallando cada una de las MTDs. En lugar de explicar todas las MTDs, pues creo que es mejor hacer hincapié en los puntos claves en los que se apoyan estas MTDs. El principal es la mejora productiva como base de la mejora medioambiental. Ya se ha comentado, el sector ha mejorado muchísimo en cuanto a emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de emisiones de amoníaco, y eso es porque el sector cada vez es más eficaz. Es decir, con menos materias primas, con menos proteína, con menos agua, con menos gasto de agua, consigue más producción, y es porque el sector cada vez es más profesional y cada vez trabaja mejor. En esto influye la alimentación, influye la genética, influye la sanidad. Luego, la reducción de los consumos e impactos tiene que ser desde el origen. Eso es un punto muy importante, que desde el principio se esté trabajando, pues reduciendo el consumo de proteína, ya vamos a arrastrar esa mejora a lo largo de toda la cadena. El manejo de los estiércoles y los purines es fundamental a la hora de evitar emisiones y de evitar molestias y mala imagen del sector. Y luego, cuando los purines vayan a gestión agronómica, que es donde van a acabar de todas maneras, aunque haya un tratamiento intermedio, esa gestión tiene que hacerse de acuerdo con las necesidades de los cultivos. Es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Y además apoyarnos en la innovación y el desarrollo tecnológico, que en los últimos años ha sido muy importante y que nos está permitiendo mejorar la gestión ambiental de una forma integral. Quiero mencionar dos MTDs, porque estamos hablando de sostenibilidad, pero yo creo que en las 3 charlas anteriores ya ha salido el tema de Kogan. La MTD 24 y la MTD 25 habla de evaluar las excreciones totales de nitrógeno y fósforo y para evaluar las emisiones totales de amoníaco. Esto antes de Kogan pues se hacía con los factores de emisión, con análisis puntuales, era realmente complicado y el problema era que además no se podía poner en valor el esfuerzo de las granjas en aplicar mejores técnicas disponibles. Este año el sector ha hecho un esfuerzo enorme para completar la aplicación Ecogan y aún no conocemos resultados, pero creo que va a ser una herramienta muy positiva para poner en valor el esfuerzo del sector y para que esos gráficos que nos han mostrado antes
se pueda empezar a mejorar con lo que realmente el sector lleva haciendo desde hace ya más de una década. Entonces, EcoGAN es la respuesta que se da a la MTD24 y a la MTD25 desde el Ministerio, que yo creo que va a ser una herramienta muy útil. ¿Estas MTDs que tenemos ahora van a ser las mismas para siempre? Pues no. El documento de referencia europeo sobre mejores técnicas disponibles que tenemos ahora se aprobó en 2015 y no es un documento definitivo. Este documento se tiene que actualizar y que revisar periódicamente para incorporar todas aquellas técnicas que en este periodo hayan demostrado su eficacia. Se tendrá que reactivar el grupo de expertos de Sevilla y abrir un proceso para presentar nuevas propuestas de mejores técnicas disponibles. Y habrá que estar muy atentos para esas mejores técnicas disponibles que vemos que encajan bien y que son eficaces y son rentables dentro de nuestro sector, asegurarnos de que se incorporen al nuevo documento BREF. ¿Y hacia dónde se dirige la tecnología? ¿Qué pueden ser nuevas MTDs? Pues lo que decíamos, la mejora de la productividad como base de la mejora medioambiental. Las emisiones tienen su origen en nutrientes no aprovechados. Entonces, cuanto mayor sea la eficacia productiva en la transformación y aprovechamiento de esos nutrientes, mayor va a ser la eficacia medioambiental de los sistemas alimentarios. Ya se ha comentado que la huella de carbono de la producción porcina se ha reducido casi un 40% en los últimos años, debido principalmente a las mejoras de la eficiencia productiva, y que además de la alimentación animal, también los avances en la genética y en las condiciones de cría, de manejo, de salud de los animales han sido responsables de esta mejora. Entonces tenemos que seguir agarrándonos a esta herramienta que tenemos a nuestra disposición. Porque además de mejorar medioambientalmente, mejora las cuentas de la granja. Hay todavía mucho margen de mejora porque la tecnología ha avanzado. Entonces se ha hablado de la alimentación multifase. Pues por ejemplo ahora podemos llevar la alimentación multifase a cambiar el pienso diariamente, porque ya hay tecnología que nos lo permite. Hasta ahora teníamos 3, 4 piensos, 5 piensos en un cebo. Ahora se le puede dar un pienso adaptado a los cerdos, cambiándolo cada día en función de sus necesidades, mezclando un pienso potente de alta proteína, muy energético para el principio del cebo, con un pienso más diluido, que se van combinando en diferentes proporciones según varían las necesidades de los animales. Pues esto puede conllevar una mejora ambiental muy importante y una mejora económica, porque adaptar la alimentación a las necesidades supone unos importantes ahorros. Reducir los consumos impactos actuando desde el origen. Pues también se ha hablado ya de este tema, del tema de las materias primas utilizadas en alimentación animal. Se estima... Disculpa, Gemma, tengo que pedir que, aunque es muy interesante, que aceleres un poco porque vamos mal de tiempo. Gracias. Sí, ya queda muy poquito, 4 diapositivas. Gracias. Se estima que entre el 40 y el 60% de la huella de carbono depende del modo en que se producen y del origen de esas materias primas. Ya se ha hablado de los problemas de materias primas que provienen de zonas que se están deforestando. Ya desde la Unión Europea están luchando contra esta cuestión. Maximizar el uso de materias primas de proximidad producidas localmente. La huella de carbono se reduce muchísimo. Formular piensos introduciendo en el programa de formulación criterios de sostenibilidad también es ya posible. El uso de la energía, también se ha hablado ya de ello. Esto va a ser fundamental, ya era importante hace unos años y en los tiempos que corren ahora es vital. Reducir el consumo energético y utilizar fuentes de producción de energía renovables y para autoconsumo de las granjas. El tema de la huella hídrica, que también se ha comentado, el sector porcino ha mejorado muchísimo en los últimos años, una mejora de cerca del 30% en el consumo del agua, pero cuando se comparan unas granjas con otras, se ven muchas diferencias y eso es porque todavía hay mucho margen de mejora en esta cuestión. Y en cuestiones de almacenamiento, pues como ha comentado Jesús, el nuevo Real Decreto, esto ya va a ser algo imperativo.
Las nuevas balsas tienen que tener sistemas que reduzcan hasta el 80%, más del 80% las emisiones de amoníaco, y para eso tenemos que irnos o a bolsas de este tipo, que pueden ser un apaño o algo auxiliar como complemento a lo que ya tenemos, o tanques cubiertos, porque ese porcentaje de reducción no se consigue de otra manera. Y por último, pues algo que ya se lleva haciendo y que ha sido, pues yo creo que una de las mejoras más importantes en los últimos 5 años, acabar con el plato difusor y empezar a aplicar los purines con sistemas de localización en el suelo, bandas con mangueras, discos, inyección, y hacia donde tenemos que ir ahora es para que esa gestión agronómica sea lo más precisa posible, es decir, que se apliquen los nutrientes, el nitrógeno que realmente necesitan los cultivos, y para eso también la tecnología ha evolucionado un montón y podemos saber en tiempo real la concentración de nitrógeno en nuestros purines y la dosis que tenemos que aplicar al campo, a la velocidad que tiene que ir el tractor. Todo esto ha mejorado mucho en los últimos años, y desde el sector tenemos que aprovechar todas estas mejoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gemma, por ayudarnos a comprender mejor las MTDs. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos el placer de contar hoy con Leonor Algarra, subdirectora general de medios de producción ganadera del MAPA, que hablará del control de la sostenibilidad en la producción porcina más allá del Ecogan. Leonor, por favor, cuando quieras. Y pues muchas gracias, Cristina. Gracias por darnos este espacio, y la verdad es que yo no he preparado presentación y me alegro porque yo creo que me queda al final, y es que ya casi prácticamente todo se ha contado, en lo que todo también estoy de acuerdo, y algo que podría contar pues ahora tampoco puedo, pero bueno, voy a intentar hacer un poco un recorrido por todo lo que se ha hecho esta tarde. Efectivamente, ya lo ha dicho, bueno, pues lo han dicho los compañeros que han hablado con anterioridad. Bueno, pues la definición de sostenibilidad está claro, los 3 pilares, pero también está claro el papel importante desde el punto de vista de fijación de población y desde el punto de vista económico que tiene el sector porcino. También es verdad que quizá si hablamos de sostenibilidad, por tanto, el punto donde más tendría que concentrar el trabajo para seguir siendo sostenible o crecer o mantener el crecimiento que lleva, como antes hemos visto, año tras año este sector, pues es el tema medioambiental. En la parte económica, incluso en años como estamos viviendo ahora tan complicados, con unos incrementos de costes de producción elevados, el sector porcino ha seguido creciendo. O sea que desde el punto de vista económico creo que no tiene tiene esa dificultad, pero quizás sea en el tema, como digo, medioambiental, donde tendría que mayor trabajo, ¿no? Disculpa, Leonor, si te puedo interrumpir, si puedes encender cámara, por favor, porque no te tenemos en imagen. Ay, perdonad, es que se me quita y se me pone, a ver, disculpar porque... Ahora sí, muchas gracias. Ah, vale, pues es que se me ha quitado sola. Como decía, bueno, pues nos vamos a centrar en la parte medioambiental. Evidentemente, ya se ha hablado cómo afecta la ganadería al medio ambiente, como cualquier actividad pues que económica tiene una influencia especial, cualquier actividad en el medio ambiente, pero ya como se ha repetido todo y ya es tarde, pues donde realmente tiene más problema el sector porcino es con el amoníaco, porque dentro de las emisiones en ganadería, pues el amoníaco nos toca o sí al sector agrícola o agrario, tanto en la parte ganadera como en la parte agrícola, y es donde estamos incumpliendo la directiva de techos, bueno, pues desde hace ya un tiempo, y además, bueno, pues con los valores que tenemos del último año, pues todavía parece que si no actuamos de una manera adecuada, pues el incumplimiento será cada vez mayor. Además, esta proyección de incumplimientos ahora mismo, pues el sector porcino, como toda la ganadería, también tiene, aparte del tema del medio ambiente, también el tema de la imagen. Y en un mundo en el que vivimos, pues es que no solamente es lo que decimos, sino lo que se ve. Entonces,
desde el punto de vista de todas las imágenes de satélite, bueno, pues está claramente vinculado el sector ganadero y el sector agrario cuando se habla de contaminación, y esto, pues bueno, queda claramente reflejado que ahí tenemos un problema. Es muy fácil monitorizar las emisiones en satélite y todos yo creo que conocemos los mapas de Europa, los puntos más álgidos, y dentro de nuestro país pues también. Si hablamos de los mapas de contaminación de aguas y lo vinculamos donde está la ganadería o también la actividad agrícola, también en algunos casos concretos, bueno, pues eso es evidente que no pasa desapercibido. Por lo tanto, nosotros desde el Ministerio, ya como ha comentado Jesús, mi compañero, por esto y porque por algunos incumplimientos, bueno, pues habría que hacer unas acciones que hemos considerado necesarias. Tanto el sector como las que habéis tomado en consideración vosotros, como también la administración. La administración para eso, bueno, pues ha tenido el compromiso de ordenar los sectores ganaderos para hacer unas, teniendo en cuenta algunas consideraciones desde el punto de vista medioambiental más exigentes, y también nosotros desde el Ministerio hemos querido y llevamos tiempo también trabajando para apoyar a que la ganadería, de la que estamos convencidos del papel que juega y de la importancia que tiene y de la eficiencia que tiene, pueda seguir siéndolo. Entonces hemos intentado hacer herramientas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los ganaderos, del sector ganadero, a los requisitos medioambientales en este caso. Por eso yo creo que ya no lo voy a contar, porque ya ha salido a lo largo de la tarde las MTDs, ECOGAN, y esa es la herramienta que desde el Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Transición Ecológica, porque hemos trabajado de la mano, pues hemos puesto encima de la mesa para ayudar a que el sector ganadero, y en este caso el sector porcino, pueda cumplir con las obligaciones medioambientales que fija el Real Decreto nuevo de ordenación, y además los compromisos internacionales que ya tenemos adquiridos. Para eso, bueno, pues se han hecho una serie de estimaciones, todos conocéis, se lleva trabajando realmente en lo que ahora conocéis ECOGAN, pues desde hace ya, diría, pues 2015, unos cuantos años. Se hicieron los documentos técnicos y se ha creado esta herramienta que muchos de vosotros conocéis y probablemente a algunos os parezca, bueno, pues una diabólica, pero aunque sea diabólica, realmente tiene una función, como digo, facilitadora del cumplimiento de la legislación. ¿Qué es lo que queremos hacer con ECOGAN? Pues con ECOGAN, lo primero, como os digo, era, una vez que sabemos que las emisiones se constata que se mantienen en el tiempo y que puede ser una limitación para el mantenimiento o para el crecimiento del sector, pues hay una necesidad de establecer medidas que reduzcan las emisiones, hay unas obligaciones de cumplir las MTDs y también tenemos desde las administraciones una necesidad de conocer cómo se están implantando estas MTDs. Para esto, pues lo que hicimos es crear ECOGAN. ECOGAN, que es el sistema informático, que tiene detrás de él un real decreto que le va a dar base jurídica y también un tema de coordinación nada fácil entre todas las administraciones, tanto las administraciones de las comunidades autónomas y centrales en el ámbito medioambiental y en el ámbito de ganadería o agricultura. Ahora mismo estamos justo en el momento, como ha comentado Jesús, que este año era el primer año en el que tendríamos ya la obligación de que todos los ganaderos, que como todos conocéis, pues habría que utilizar ECOGAN, las comunidades autónomas, poner en marcha el sistema, ¿no? En general. Esto no ha sido tarea fácil y yo creo que todos sabéis, para vosotros, como ganaderos, para los que han tenido que hacerlo, ni para las administraciones. Al final, lo que hemos conseguido es que ECOGAN, que esta herramienta se les ha ofrecido a las distintas comunidades autónomas, están adheridas a ella 16 comunidades autónomas. Y bueno, como digo, pues la puesta en marcha ha sido complicada. Habéis estado a cada comunidad autónoma, cada uno a su autoridad competente, notificando las MTDs y justo estamos ahora en el momento de lanzar el primer informe, que sería lo que antes preguntabais. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién ha notificado? ¿Qué grado tenemos de notificación de MTDs? Y porque evidentemente es el primer año, por lo tanto no ha sido fácil, y ver un poco qué resultados hemos obtenido.
justo esta información la tendremos prevista para la semana que viene. Tenemos una mesa de ordenación el día 20, entonces será donde se va a presentar este primer informe. En esta mesa de ordenación están las comunidades autónomas y también representado el Ministerio de Transición Ecológica, y a partir de ese momento estamos en conversación también con el Ministerio de Transición Ecológica para ver este resultado de estas MTDs, como si puede este año o no tener una plasmación, o sea, plasmarse de alguna manera este esfuerzo que está haciendo el sector en inventarios. Por lo tanto, digo que lo que podría contar no lo puedo contar porque tengo que esperar a contarlo a que llegue esta mesa en la que es el pistoletazo de salida para saber qué ha pasado. Sí que os puedo decir que dentro de el margen que teníamos o los grandes datos del uso de Ecogan, pues según nuestros datos, las declaraciones el universo que tenía que declarar según el Real Decreto de Ordenación, que estaba obligado a notificar MTDs, hablábamos de unas 21.236 explotaciones a nivel nacional, incluyendo todas las comunidades autónomas. Aunque, como digo, hay 16 comunidades autónomas que están adheridas y hay una que es Cataluña que no está. Y esto afectaría a saber exactamente, pues como digo, 21.236 granjas y más de 33 millones de animales, de plazas, de censo. Lo que se ha declarado ahora mismo este año, esto lo puedo adelantar, en Ecogan ha sido alrededor del 51,4% de las granjas, ¿vale? Es la declaración que hemos tenido. Y en cuanto al número de animales, podemos decir que este 51,4% de las granjas ha supuesto casi el 67% de todos los animales. También esta información con estos datos, con estas declaraciones de las MTDs, como antes también se ha explicado, bueno, pues, y creo que todos conocéis, cuando el ganadero va declarando, va pasando, dando una serie de información que es mucha y muy prolija, pero que lo que al final tiene el ganadero es un informe que también sé que es muy largo, pero va detallando para saber qué MTDs es las que está aplicando y le hace los cálculos que antes han comentado, que es un poco la magia de Ecogan, ¿no? Con la información que se le suministra, poder calcular las emisiones de cada granja. ¿En qué proceso estamos ahora mismo? Pues como os digo, en saber exactamente qué está pasando, qué podemos conseguir con Ecogan. Nosotros estamos un poco expectantes, no voy a decir que no, porque todo este esfuerzo, tanto de la administración como del sector, queremos que se vea reflejado en al menos una pequeña ligera tendencia de cambio, porque sí que es verdad que hasta la fecha en inventarios los cálculos que se hacían para ver la parte, o sea, para reflejar en inventarios la contribución del sector porcino, como todos sabéis, se hacía en base a encuestas, unas encuestas en las que la gente, bueno, pues contaba, y eso era lo que luego se utilizaba para hacer el cálculo en inventarios. Ahora realmente no son encuestas, son datos reales, son datos aportados por el ganadero y bueno, pues vamos a ver un poco este primer año, que es un año que ha sido complicado y que es de despegue, qué podemos obtener. Como digo, sabéis ya que Ecogan pues ahora es para porcino y va a ser la herramienta que se va a utilizar para el resto de las especies ganaderas. Nuestro siguiente reto, ahora el primero es sacar este primer informe de MTDs y ver exactamente en el sector porcino cómo afecta, pero el siguiente que estamos trabajando ya es para las aves y va a ser la manera de trabajar probablemente para conseguir que el tema medioambiental, pues la ganadería no cumpla sus deberes y no esté en el ojo del huracán pues por considerar que no hace las cosas debidamente. Pensamos que además estamos haciendo algo que casi no lo tiene nadie, o sea, y eso lo queremos poner en valor, porque el esfuerzo del sector y de las administraciones para poner en valor que la ganadería es un sector comprometido con el cumplimiento de todos los compromisos medioambientales, pues es real. Esto sería en cuanto a las declaraciones, la situación en cuanto a las Ecogan, que yo creo que ahora es todo el mundo lo que tiene
lo que tiene en la cabeza. También quiero aprovechar para deciros que, como os digo, la semana que viene lo vamos a presentar, es un tema interno dentro de la administración, pero sí que hay un Congreso Internacional de Nitrógeno, que yo creo que vosotros algunos conoceréis, y tenemos una jornada específica para este tema el día 26 de octubre, en la que yo creo que hemos invitado a todas las asociaciones, me imagino que a Interport, y a la que estáis invitadísimos todos para participar, porque ahí será donde podamos, creo, contar ya a todo el mundo el resultado de este primer informe de MTDs. ¿Qué es lo que viene después de este? Me decían que después de Ecogan, ¿qué viene? Pues yo creo que lo que ha dicho Jesús es que no me quiero repetir, pues que aparte de que cada uno va a saber con exactitud cuál es su situación, esta herramienta le va a poder permitir dónde está para saber qué tiene que corregir. Yo creo que también desde la administración hemos trabajado, aparte de la ordenación y de crear este instrumento que es Ecogan, también con el dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha querido hacer un guiño para mejorar las condiciones medioambientales de la ganadería, no del sector porcino en particular, sino de todos los sectores ganaderos, para que con estos fondos del PRTR, bueno, pues aquellos ganaderos tengan más fácil el poder cumplir en los compromisos medioambientales. Y después de esto, ¿qué? Pues yo creo que también conocéis que eso es un tema que es más de nuestra dirección general, pues que esto será una buena herramienta para el sector, pero también para las administraciones, con lo cual pues entiendo que a partir de ahora el cumplimiento de la legislación medioambiental pues será uno de los temas más a controlar de una manera más específica. Entonces, Ecogan será una herramienta que nos permitirá ver también a las administraciones públicas, en este caso a las comunidades autónomas, en el ámbito de su competencia, bueno, pues cuál es su situación, y creemos que es una herramienta que tendrá, pues como digo, una gran validez. ¿Qué es lo que os podemos decir? Pues es que yo creo que todo lo demás ya más o menos se ha dicho. También, como dentro de lo que ha dicho al principio también Jesús, y al principio de la jornada también Manuel, pues en el tema de la deforestación, ese es un tema también muy importante. Nosotros, pues es un reglamento del Consejo del Parlamento que está también en su última fase, y es un reglamento que afecta a la soja, pero puede afectar al maíz, o sea, es un reglamento abierto. Y yo, aquí la importancia de este reglamento, que es un reglamento medioambiental, pero es un reglamento que lo que intenta es tratar de que desde Europa llevar la batuta de que crear cadenas libres de deforestación, o sea, los suministros libres de deforestación en principio, pero también, pues ahora mismo está en pleno debate. Hablan de zonas boscosas y zonas de luchar contra la deforestación, pero también puede ampliarse previsiblemente en una revisión o antes de aprobarse a otro tipo de ecosistemas que se quieren proteger. Por lo tanto, también esto es otro punto más a tener en cuenta a la hora de la sostenibilidad. La manera de producir, lo que se ha hecho toda la tarde, a lo largo de esta tarde, pues tiene muchos prismas pero todo va a ser sostenible desde el punto de vista en la producción. Y yo no sé qué más puedo decir, porque todo lo demás ya se ha dicho. Con lo cual, como vamos mal de tiempo, si algo tenéis que preguntar, casi yo me doy por terminada, porque, como digo, ser la última siempre tiene esta ventaja y este inconveniente, que yo creo que ya todo lo demás se ha dicho. Gracias. Pues muchísimas gracias, Leonor, por tu presentación. Invitarte a futuras sesiones de estos webinarios para que, aparte de la reunión que nos has dicho en el 26, también cuentes aquí en esta plataforma las novedades. Y bueno, como bien has dicho, nos queda muy poco tiempo. Sí que ha habido preguntas que han surgido en el chat y Jesús Salas las ha ido contestando, pero sí que se han quedado algunas en el tintero,
y yo creo que, dado el interés, pues aunque estemos ya fuera de tiempo, es bueno plantearlas. Nos dicen que en las propuestas de medidas de sostenibilidad se incluyen indicadores nos preguntan si se incluyen indicadores relativos a la dimensión económica y social de la sostenibilidad. Bueno, pues quizá por comentarlo, no hay en ninguno de los documentos que maneja la Comisión se habla de que en el futuro haya ese tipo de indicadores. Podrán incluirse en otros paquetes, pero en el de la sostenibilidad, en principio, no. Pues muchísimas gracias, Manuel. Otra pregunta, teniendo en cuenta la distribución de impactos a lo largo de la cadena de producción de la carne de porcino, ¿dónde hay más margen de mejora para mejorar la huella ambiental del producto? Bueno, pues por comentar también una de las diapositivas que he presentado, ¿no? Ahí, cuando se hace un análisis de huella de carbono, pues donde se ve que hay más posibilidades de mejora es en el ámbito de las materias primas. Las materias primas, en cuanto a la eficiencia del uso de todo tipo de insumos en la producción de materias primas en campo, esa sería una vía de mejora, y la otra vía de mejora es el tipo de materias primas, que lo decía también Gemma, ¿no? Que se puedan incorporar en los piensos, porque Gemma comentaba que todavía tenemos opciones de mejorar en las explotaciones, es cierto, pero el sector porcino español ha mejorado mucho en los últimos años. Entonces, yo creo que hay que mirar a la cadena en su conjunto y no solo centrarse en la producción dentro de la granja. Hay que mirar al conjunto de los proveedores de materias primas e incluso el origen de esas materias primas, que coincide con lo que estaba diciendo Leonor hace un momento. Si se va a condicionar el que algunos países que están deforestando puedan introducir materias primas en la Unión Europea, pues eso va a limitar, sin ninguna duda, o va a cambiar, ¿no? Porque en esa normativa se permite el que se puedan aplicar medidas para garantizar que las materias primas no están asociadas a deforestación. Y lo que hemos visto en algunos documentos que está manejando CESFAC es que hay un porcentaje importante de la soja que procede de países como Brasil o como Argentina, que están entrando a la Unión Europea con certificados de garantía de ausencia de deforestación. Por tanto, si eso es así, ese 20% que tiene de peso en este momento en la huella de carbono la soja importada de terceros países, pues ese se caería y prácticamente estaríamos reduciendo en un porcentaje importante las huellas de carbono, y algunas otras categorías ambientales también caerían. Sí, yo quería que comentar que independientemente de esto, es que realmente lo que la Unión Europea es que quiere que no, o sea, yo creo que lo que supondrá probablemente sea un incremento del coste de la soja, porque teniendo en cuenta que la soja, la dependencia que tenemos es de 90 y tantos %, porque no hay soja y nosotros somos muy dependientes, en estas zonas lo que se prevé es que el compromiso de no traer soja cuando proceda de una zona deforestada. O sea, pero no que haya una certificación como CESFAC puede tener, que es libre de deforestación. Esto va a estar sometido, o sea, el reglamento la verdad es que es muy complejo, pero lo que quiere es someter a controles oficiales sobre que esos países terceros, los productos que traen a la Unión Europea vienen ya directamente de zonas no deforestadas. El compromiso aquí es el compromiso de Europa de no contribuir a deforestar en ninguna otra parte del planeta para que los consumidores europeos bueno, pues podamos comer. O sea que la verdad es que es un reglamento tremendamente complejo que yo os invito, bueno, no os invito porque pero que está justo en esta fase final, ahora está en trílogos y bueno, pues a ver qué sale, porque es un reglamento medioambiental, pero desde el punto de vista de impacto de comercial y de cadenas de suministro es muy potente. Y nosotros empezamos, si me permitís, porque yo llevo alimentación animal, entonces parecía que era un tema de la soja, pero no. Habla de vacuno, habla del maíz, habla del caucho, del café, del cacao, y está abierto a que estas cadenas de productos se puedan abrir de manera paulatina a más productos y también a más zonas, no solamente a los bosques.
Entonces, bueno, pues eso viene un poco en lo que estábamos hablando, que la sostenibilidad y el medio ambiente, pues, está ahí. Perdón. Por completar un poquito, Leonor, es que además en el ámbito de la deforestación lo que han pedido las organizaciones ambientalistas a través del Parlamento Europeo es meter directamente la carne de porcino en ese reglamento. O sea, que va más allá, o sea, que incluso ya es el porcino al que se señala directamente. Efectivamente, es un debate abierto y bueno, pues ahora quizá la comisión, también aquí es verdad que para presentar este reglamento de deforestación, lo que hizo, como siempre que hace cualquier propuesta legislativa, es un estudio de impacto y entonces ha buscado aquellos productos que cree en los que Europa contribuye más a la deforestación concretamente, pero como digo, justo aquí, hasta buscando la posición española, hay varios ministerios que estamos, aunque es un expediente del Ministerio de Transición Ecológica, pues estamos Agricultura, hay otros distintos ministerios y tenemos cada uno, como podéis dar, o sea, son prismas distintos para hablar de lo mismo, ¿no? O sea, es complicado y esto multiplicarlo bueno, pues por los 27. Hay muchas sensibilidades distintas a tener en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta más en el chat y después uno de los asistentes que ha levantado la mano. Así que leo la del chat. Es para Jesús o para Leonor. ¿Existen subvenciones o se tienen previstas para la implantación de MTDs o reducción de emisiones o para implementar alguna medida que mejore la sostenibilidad en las granjas de porcino? Pregunta al mapa, gracias. Sí, es lo que antes comentábamos. Dentro de las actuaciones que se han hecho, perdonad, que es que debo intentar ya. Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, dentro del componente 3 hay unas medidas específicas hay varios tipos, ¿no? Pero hay unas especialmente dedicadas a esta finalidad. No son para porcino, para aves, para reducir las emisiones. Y todo lo que se ha hecho, o sea, hay una serie de actividades que son las que se subvencionan y son todas MTDs. Entonces son fáciles, o sea, son cubrir una balsa, o sea, son cosas que son MTDs reconocidas. Para el sector porcino, incluso también lo que pasa es que estas ayudas tienes que ir un poco más allá de lo que te exige la legislación. No pueden ser para que cumplas la legislación, ¿no? Pero tienen distintos niveles de ayuda según sea una granja IPPC, que también las tiene, con un porcentaje menor, o sea, están contempladas. El Real Decreto no me lo sé ahora mismo de memoria, no sé si Jesús se lo sabe, pero bueno, lo puedo mirar y os lo doy. Pero creo que ahora mismo están abiertas en comunidades autónomas. Esto es un Real Decreto en el que se hace una distribución a comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen abiertas las convocatorias para las ayudas. Y además, justo esta línea que nos toca a nosotros está siendo bastante utilizada. O sea que somos también esperanzados en que esto también, pues dentro de un año, cuando hagamos otro informe de MTDs, pues todavía estemos, o sea, haya mayor cumplimiento pues bueno, con cubrir balsas o cosas de este tipo. Muchísimas gracias, Leonor. Tenemos una nueva pregunta en el chat y voy a pedir, por favor, que ya paremos porque estamos ya muy fuera de tiempo, pero primero Rubén, que había levantado la mano. Disculpe, no veo el apellido. López. López. Buenas tardes. Mira, yo soy ganadero y quería hacer una pregunta respecto a las emisiones EPRTR, que los ganaderos tenemos que hacer un informe anual en enero. ¿Eso se va a suprimir con las MTDs o con el ECOGAN o se seguirá haciendo? Sí. Ay, perdona, que iba a buscarlo del Real Decreto. Sí, nosotros estamos trabajando, como hemos dicho, con MITER, estamos de la mano para que tenemos que hablar el mismo lenguaje para que luego en inventarios se pueda volcar la información que recogemos en ECOGAN, y también estamos hablando con PRTR para que esté vinculado, de tal manera que lo que se meta, o sea, no tengas que hacer un doble trabajo.
¿vale? O sea A ver, que es una duplicidad que tenemos ahora en estos momentos. eso es, pues la idea, estamos en ello para que ya también, si lo haces en Ecogan, directamente se Y comunique. quería preguntarle una cosa a Gemma Montalvo, que ha dicho que se reúnen un grupo de personas ahí, no sé si lo ha entendido, en Sevilla. Digo, era preguntarle que si en ese grupo hay algún ganadero o no hay ningún ganadero para la realización de las MTDs. A ver, es un grupo europeo, hay 80 personas aproximadamente, y en ese grupo está representado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica, están representados los sectores a través del Copa-Cogeca, quienes les representan en Europa. Nosotros, de hecho, fuimos pues por invitación del Ministerio en su momento y de Amprogapor y Copa-Cogeca por parte del sector porcino. O sea, están representados a través de sus representantes. También hay luego grupos ecologistas. Se intenta abarcar todo tipo de personas implicadas. Están implicadas gentes del sector de los abonos Pero los orgánicos. ganaderos estamos implicados en ello o no, de alguna manera. Anteriormente en el ministerio hemos tenido alguna reunión o de alguna manera con Esa vosotros, parte la lleva Miguel Ángel Higuera desde Amprogapor. Está en contacto con el ministerio y cuando se reactive este tema, pues me imagino que valorarán qué técnicas son más interesantes para el sector, líneas rojas, que es muy importante porque desde el norte de Europa sobre todo, pues siempre tratan de imponer técnicas muy exigentes porque a ellos el sector porcino y el sector avícola no es vital en sus economías. Entonces al sur de Europa pues siempre ahí se tira y afloja y yo creo que con Miguel Ángel Higuera estáis bastante bien representados. Otra cosa luego pues es un grupo y lo que decida la mayoría es lo que queda plasmado, pero siempre hemos conseguido pues meter allí técnicas y comentarios que permitan que lo que de ahí salga no ponga en peligro la viabilidad de las granjas. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Bueno, en el chat también hay comentarios sobre la acidificación de balsas y una última pregunta. Jesús Salas también dice que el Real Decreto de Ayudas es el PRTR 948-2021. Eso es. Pero yo también os aconsejo, si tenéis intención, que os metáis en las páginas de la consejería de vuestras comunidades autónomas, porque son ellos los que están haciendo las convocatorias de ayuda. Pero esto sí es el marco en el que aparece qué tipo de ayuda tiene subvención o no. Y ya ahí cerramos con esto. O la última pregunta, si se conoce el incremento del precio del producto final al consumidor que conllevarían todas estas medidas y todas estas huellas ambientales que suman en el análisis de ciclo de vida del producto. No la dirige a nadie en concreto, así que cualquiera de los ponentes. Bueno, por decir algo, bueno, antes que más. No, respecto a las MTDs, que no se refiere al ciclo de vida, creo que la pregunta está más dirigida a Manuel, sí que se metió un cálculo de costes en el documento de referencia europeo. Se hizo mucho hincapié en que se supiera el coste, además en unidades comprensibles por el sector, por kilo de carne, por plaza, de las técnicas aplicadas. Pero claro, el ciclo de carbono va mucho más allá, la huella de carbono, que lo que son las MTDs en granja. Por complementar un poquito, ¿no? lo que dice P. Morales con buen criterio. Bueno, pues lo que estamos viendo es que hay alguna empresa de distribución, alguna gran distribución que valora el esfuerzo que hacen determinados grupos de ganaderos o empresas para cuantificar las huellas de carbono o las huellas hídricas. Y eso lo van a trasladar a algunas etiquetas o a alguna información que llega al consumidor. Eso lo están haciendo algunos, pero la Comisión Europea, como comentaba antes, tiene como objetivo que toda la distribución exija, imponga, primero de manera voluntaria, pues las etiquetas ambientales que al final sirvan para evaluar cuál es el impacto ambiental
global de todos los productos, incluyendo la carne de porcino, sus derivados, pero ya sabemos que al principio, cuando lo hace una empresa de distribución, pues le sirve para diferenciarse y para pagar a lo mejor un poco más al que hace eso. Pero cuando la obligación se extiende para todos, pues a lo mejor esa diferencia y esa valoración, ese valor añadido se pierde por el camino. Y eso, en definitiva, es sin ninguna duda lo que quiere la Unión Europea, que todo el mundo ponga etiquetas ambientales a sus productos. Porque yo creo que es bueno tener en cuenta las distintas perspectivas de los temas ambientales. Cuando estamos hablando de las exigencias que se han estado comentando, de las MTDs, del EcoGan y de todo eso, al final eso es para responder a la obligación que tenemos como país de reducir las emisiones. Pero luego, lo mismo que la declaración de PRTR que comentaba hace un momento Rubén, al final va en esa línea. Y va en la línea de que vayamos poco a poco avanzando en esos compromisos, ¿vale? Porque si no, ya sabemos a lo mejor lo que nos puede tocar, que también lo ha comentado Jesús de forma clara y transparente. Y luego está la otra parte, la parte del mercado. La parte del mercado que lo que quieren es diferenciarse siempre en positivo para los consumidores. Y ahí es donde entramos en los cálculos ya de esas huellas ambientales diferentes y en esas huellas ambientales que tienen en cuenta toda la cadena, no solo lo que está ocurriendo en la granja, porque todo lo anterior solo se centra en la granja. Lo que las huellas ambientales pretenden medir toda la cadena de valor y eso es para ir al mercado y es lo que está pidiendo la Comisión. Entonces hay dos aproximaciones diferentes pero que confluyen en el mismo objetivo. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos los Cristina, ponentes. respecto a lo que comentabas en el chat, muy breve, sobre la acidificación, sí que están incluidas, se considera MTD, no he mencionado cada MTD de forma concreta. En el caso de la acidificación, en el documento español se propone, creo que es un 50% de reducción. Si os vais al BREF, detalla más según la manera en que se aplique, dónde se aplique, tiene rangos entre el 70 y el 40% de reducciones. Sí que puede ser una MTD a tener en cuenta para reducir sobre todo en el tema de balsas, que yo creo que es donde tenemos ahora el problema en las balsas existentes, que son muy grandes y no es sencillo cubrirlas. Pues muchísimas gracias, Gemma. Bueno, yo creo que ya nos hemos pasado casi media hora del tiempo establecido, pero creo que el contenido lo justifica. Así que dar las gracias a todos los panelistas de hoy, por supuesto a todos los que nos habéis seguido y emplazaros a todos al segundo webinario de esta serie que tendrá lugar el próximo día 18, también a las 5 de la tarde. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.